Muchísimas gracias, Pedriño, no sé si lo digo bien, por esta oportunidad de estar con vosotros. Conozco a algunos, pero doy muchas gracias al Señor que a la mayoría no, porque eso significa que, bueno, el Señor sigue obrando, ¿verdad? Hace algunos años que no estaba por aquí y es un privilegio de verdad, un placer estar aquí. Ha sido muy emotivo reconocer aquí a la hermana también y reconocer la gracia de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, cómo nos ayuda y nos dirige y fortalece en diferentes circunstancias que vivimos cada uno de nosotros. Bueno, atendiendo a la petición voy a ser breve, pero sí os comento algo del Ministerio de Escrituras. Empezó hace algo más de 20 años. Es un ministerio de enseñanza bíblica que comenzó pensando en la necesidad pues, de las personas que quieren formarse, hombres o mujeres, pues que o quieren aprender más de la Biblia, que deberíamos ser todos, ¿verdad? Pero también a veces prepararnos pues, para el ministerio. No solo el que predica necesita conocer la Biblia, todos lo necesitamos. Cuando atendemos, testificamos, queremos compartir con alguien, un grupo de hogar, escuela dominical, etc. Entonces empezamos un proyecto pensando en que muchas personas tienen dificultades en desplazarse hasta una escuela bíblica. No siempre es fácil disponer del tiempo y cuando vivimos en ciudades tan complicadas como Barcelona, Santa Coloma, toda esta área metropolitana, sabéis que a veces moverse de una esquina a otra, ¿verdad? Depende de qué horas, estás más horas tratando de pasar las rondas que en la clase. Entonces pensamos, bueno, pues vamos a facilitar el estudio de la palabra de Dios. Y entonces es una escuela que hace todas las asignaturas online. Hay un programa de estudio, entonces los alumnos se inscriben y trabajamos por cuatrimestres. El plan de estudios de una materia dura 4 meses. Y va un poquito a la elección de cada uno. Puedes estudiar 1, 2 o 3, si tienes tiempo, ¿verdad? La facilidad que tiene es que hay programas semanales y una vez al mes, más o menos, tenemos videoconferencias para no solo estar en la pantalla, sino poder interactuar. Hay foros donde los alumnos también comentan temas y de esta manera creamos una comunidad en la que también aprendemos unos de otros. Hay una noticia importante y es que para el año que viene cambiamos el plan. Hasta ahora era un plan con 32 asignaturas. Pero ahora lo que vamos a hacer son bloques temáticos que van a facilitar seguramente la realización de los estudios en un plazo más breve, dependiendo del interés de cada uno. Entonces habrá un grupo de materias que será estudiar el Nuevo Testamento. Ahí tenéis 6 materias y quien lo quiera hacer, pues en 1 año y medio hace ese bloque, ¿verdad? Tenemos otro bloque sobre doctrinas bíblicas, otro sobre Antiguo Testamento y otro sobre ministerio, y los iremos planteando poco a poco. El que va a empezar dentro de muy poquito ya será ese plan de estudios sobre el Nuevo Testamento y algunas materias sobre ministerio. Para mí es muy recomendable, sea en escrituras o en otro sitio, que aprovechemos oportunidades. Una gran oportunidad la que vais a tener los viernes aquí, lo mejor siempre lo presencial, así que aprovechadlo. Pero si podemos complementar, ahí tendremos estudios formales que nos ayudarán a profundizar en los libros de la palabra de Dios y en herramientas muy prácticas, ¿no? Para su interpretación, para la predicación de la palabra. Así que si tenéis interés, escrituras online, todo seguido, ahí en internet tenéis información y si alguien no tiene dificultades, pues alguien le facilita mi teléfono y estamos en contacto y ya os conecto con la secretaría para que os vaya enviando información y aquello que os interese, pues os animo a que lo aprovechéis, empezando por la iglesia local, pero luego también estas otras oportunidades. Muy bien. No recuerdo cuánto tiempo tengo. O sea, hasta la medianoche, como Pablo. Bueno, trataré de no ser extenso, pero quería compartiros, comentaba el libro publicado es el primero, porque como en escrituras me ha tocado dar
bastantes materias, ¿verdad? Pero siempre son para uso interno. Este ha sido un libro que publicó CLIE hace 2 años. ¿Por qué Malaquías? Cuento un poquito más. ¿Por qué Malaquías? Porque hice estudios en un seminario bíblico, bueno, os sonará IPSTE, aquí en Castelldefels, ¿verdad? Y después una facultad de teología, y después me pidieron que enseñase. Y recuerdo que siempre, con mucho cariño, que la primera materia que me pidieron que diese fue la de profetas menores. Y cuando me acerqué a estos libros que son tan breves y a veces tan desconocidos, porque Isaías os suena a todos, ¿verdad? ¿Sí? Isaías, profeta Isaías. Isaías 53, el siervo del Señor, pues lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿de qué trata el libro de Abdías? ¿Está en la Biblia Abdías? Sí, es uno de los profetas menores, muy breve. Pero muchos de sus mensajes han pasado desapercibidos, ¿verdad?, frente a otros libros que conocemos mejor. Pero cuando yo empecé a enseñar sobre profetas menores, me di cuenta de que eran mensajes tan actuales que parecía que los habían predicado la semana antes. Y me gustaría que esta fuese la impronta o una de las improntas que quedase en vosotros hoy. Animaros a leer esos libros, se leen en poco tiempo, son cortos, pero tienen temas tremendamente importantes. Y sí, voy a hablar de Malaquías, no para seguir haciendo publicidad del libro, que si lo queréis hay algunos allí después, pero eso es lo menos importante. La cuestión que quisiera dejar en vosotros es la relevancia de estos libros para vivir la vida cristiana hoy. Porque a veces estos libros parece que quedan en el pasado. Profetas que hablaron al pasado, al pueblo de Dios, y algunas profecías respecto a Jesús. Pero cuando nos acercamos de verdad al detalle, a lo que está pasando, a lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta de que son profecías que tienen que ver mucho con nosotros, con nuestra actualidad y con nuestro presente. Y quisiera hacer una panorámica del libro de Malaquías, de los temas que trata, para daros un aperitivo y que os entre más hambre, ¿vale? Y espero que esta semana nadie pueda terminar la semana sin haber leído el libro de Malaquías, que tiene 4 capítulos y que se puede leer en 15 minutos. Así que es un reto que no es difícil. Y espero dejar ese deseo profundo en vuestros corazones porque es la forma en que nosotros vamos a ser edificados. Ahora quisiera partir, gracias, de un texto que nos dé como un poco el esquema para leer Malaquías. Así que en primer lugar vamos a ir a los salmos, al Salmo 139, un salmo también muy conocido. Mientras buscáis el Salmo 139, conecto con algo que hemos cantado esta mañana. Hemos cantado una canción que dice, renuévame, Señor Jesús. ¿Y cómo nos puede renovar el Señor? Esa sería una pregunta, ¿verdad? Vamos al Salmo 139, vamos a leer solo 2 versículos, 23 y 24, los últimos versículos del Salmo 139. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Se nos ha recordado en la mesa que tenemos que probarnos. Y sigue diciendo el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué es eso del camino eterno? Permitidme que lo simplifique. El camino eterno no puede ser otro que el camino de Dios. Solo Dios es eterno, ¿verdad? Guíame por tu camino, aquel camino que me lleva a disfrutar de tus bendiciones, aquel camino que es disfrutar de la vida que Dios da, que es una vida eterna. Pero para eso, el salmista dice, Señor, examíname. Y permitidme que lo plantee así, pero el libro de Malaquías es como una respuesta a esta petición del Salmo.
examíname, Señor. Y llegamos a Malaquías y lo que hace Dios es examinar a su pueblo. Vamos a pasar un examen profundo de vuestra realidad, de cómo estáis. Así que, en primer lugar, examinamos esta razón, ¿no? ¿Por qué Dios envía a Malaquías con un mensaje? Porque Dios mira a su pueblo, le hace un examen y lo que ve en este tiempo en el pueblo de Dios es una actitud de apatía espiritual. Eran el pueblo de Dios, pero eso de servir a Dios, qué costoso, llegan a decir. Hay dudas en ellos, dudas profundas. Son el pueblo de Dios, pero ¿Dios me ama? A veces esta pregunta nos surge cuando tenemos dificultades. Y yo doy muchas gracias por el testimonio de nuestra hermana en su situación, ¿verdad? Pero muchas veces enfrentamos una pérdida de trabajo, un problema de salud y nace la duda. El pueblo de Dios expresa dudas. Veremos también, ¿verdad? Había un cuestionamiento por la forma en que Dios obraba. A veces nos olvidamos que la oración debe ser: heme aquí, Señor, envíame a mí. Jesús, que sea tu voluntad, no la mía. Pero muchas veces nosotros los creyentes lo que hacemos es orar para que, Señor, dame novia, pero que sea Juanita, ¿no? Dame aquello que yo quiero. Y el pueblo de Dios estaba en esta actitud y cuestionaba la forma en que Dios obraba. No tenían claro, tenían una teología terrible. ¿Es posible eso? Si leéis Malaquías veréis que pensaban algunas cosas que asustaban un poquito. Cosas que a veces tú y yo pensamos cuando pasamos por un mal momento. Así que nos ayuda a reflexionar. Había una mala administración de los recursos y había mucha desgana en el servicio a Dios. Creo que este cuadro no se corresponde exactamente, probablemente, por lo que he visto, gracias a Dios, a la actitud que tenemos, pero son peligros que están constantemente acechando al creyente y al cristiano. Y el que se cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hay un león rugiente a nuestro alrededor tratando de devorar al primero que se despiste. Así que lo que nos dice Malaquías es importante para tener alertas, señales de alerta para decir, uy, igual me he enfriado un poco. No estoy mal, pero me he enfriado un poco. Uy, igual hay alguna teología ahí, alguna forma de pensar de Dios que no se corresponde realmente con el carácter de Dios, ¿no? Y lo que nos hace Malaquías es enfrentarnos y plantearnos estos temas. Esta es la razón, ¿verdad? Hay un examen. Dios examina a su pueblo. Examina a su pueblo y ¿qué hace después de examinar a su pueblo? Entra en un diálogo abierto con cada uno de sus hijos. Sabéis que una expresión de muchos de los profetas cuando predicaban, empezaban su mensaje diciendo: así ha dicho el Señor. Bueno, y después hablaban de lo que Dios decía. Pero cuando leemos Malaquías, no aparece esa expresión. Leo solo los 2 primeros versículos para que veáis el tono del libro. Dice así Malaquías 1, versículos 1 y 2. Profecía. Palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Es un diálogo en el que Dios va a decir, he hecho un examen. ¿Recordáis que hay una iglesia en el libro de Apocalipsis? Perdonadme si hago referencias bíblicas porque tengo la impresión de que conocéis la Biblia. Esa es mi impresión, pero si alguien no, pues me disculpo. Pero en el libro de Apocalipsis el Señor también se dirige directamente a las iglesias, como en Malaquías. Y a una le dice, haces muchas cosas buenas, pero tengo una cosa contra ti. Y en Malaquías es ese mismo tipo de lenguaje. Hay algo, tengo un mensaje que decirte. Versículo 2. Yo os he amado, dice el Señor. Y me gusta esta forma tan directa. Tú cuando lees Malaquías es el Señor que te está diciendo algo. No es el profeta que te dice algo de lo que Dios dice.
En Malaquías el Señor además abre su corazón. Fijaos cómo empieza la profecía de Malaquías. Si alguien te dice, yo te amo, ¿qué es eso? ¿Cómo le llamarías a eso? Una declaración de amor. Todo lo habéis, o la mayoría lo habéis hecho alguna vez. Los que estamos casados seguro, ¿no? Te amo. Y Dios empieza este libro, su mensaje, diciendo, yo os he amado. Así que el Señor abre su corazón. Expresa lo que siente. Hay quejas, dice, esto me duele. Esto que estáis haciendo me duele. Es un Dios muy tremendamente cercano. Se pone a nuestra altura para dialogar con nosotros. Por eso el título del libro, ¿no? Las controversias de Dios. Es un diálogo de confrontación. Dios habla con su pueblo y Dios habla, cuando lo leemos, Dios habla con cada uno de nosotros. Y en este examen toca algunos puntos importantes y eso es lo que yo quisiera destacar también. En primer lugar, Dios hace un examen del corazón de su pueblo. Un examen del corazón. Y ya que hemos leído el capítulo 1 y versículo 2, vamos a empezar por aquí, ¿verdad? Yo os he amado. ¿Qué respuesta esperaríais de los creyentes del pueblo de Dios? Cuando Dios dice, yo te he amado. ¿Qué le responderías? Yo también. Gracias. O yo también, ¿verdad? Señor, tú me amas. Muy en pequeñito, pero te amamos porque has derramado tu amor en nosotros. ¿Habéis leído alguna vez Malaquías? ¿Alguna vez? ¿Queréis escuchar la respuesta del pueblo de Dios a esa declaración de amor de Dios? Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¡Wow! ¿Imagináis esto en una relación personal, novio, novia, esposo, esposa, padres, hijos? Es terrible. Que hayas tratado de cuidar a tu hijo, darlo. Es que yo te quiero y te mire con indiferencia y con una cara interrogante y decir, ¿en qué me has amado? Esto se lo está diciendo el pueblo de Dios a Dios. Y Dios va a responder, no era Esaú, hermano de Jacob, dice él, sin embargo amé a Jacob. No voy a entrar en los detalles. Lo que no explique aquí lo podéis leer. Pero lo que está diciendo Dios es que había 1000 pueblos que escoger, había 1000 opciones. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios le dice, mira, os escogí a vosotros no porque fueseis el mejor de los pueblos, ni el más grande, ni el más sabio. Pablo en Corintios, Dios escogió a los más sabios, a los más ricos. A lo vil, a lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se piensan que son sabios. Lo que no es para avergonzar lo que es. ¿Por qué somos pueblo de Dios? Porque el amor de Dios desborda. Nadie está en la presencia de Dios por méritos propios. Pura gracia. Pura gracia. Y cuando caemos y cuando fallamos, que son unas cuantas veces, basta que nos acerquemos a Él. Le digamos, Señor, perdona. Y la palabra de Dios nos dice, si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Tremendo. La gracia de Dios y el amor de Dios está ahí. Y el pueblo de Dios dice, ¿en qué nos has amado? Esta es una de las cuestiones más tremendas que tiene que vivir el pueblo de Dios. Es que ya hemos hablado muchas veces del amor de Dios, es que nunca agotarás el amor de Dios. ¿Recordáis la experiencia del pueblo de Israel en el desierto? Para los que no conocen mucha Biblia, Dios sacó a este pueblo de Egipto, los sacó de la esclavitud, les dio la libertad. Y no solo les dio la libertad, sino que les dijo, mira, os he preparado una tierra que fluye leche y miel para que disfrutéis, para que podáis vivir en libertad. Pero tenían que pasar por el desierto. ¿Y cuál era la actitud del pueblo de Israel en el desierto? Continuamente criticando, murmurando a Dios,
O sea, esta respuesta no fue solo la respuesta en tiempos de Malaquías, era muchas veces la actitud del pueblo de Dios. Pero hermanos y hermanas, a veces cuando nos quejamos delante de Dios, a veces puede haber situaciones de persecución, por ejemplo, ¿verdad? Y son cuestiones externas y está bien, pues, decir, Señor, está pasando esto, Señor, y el Señor nos escucha. Pero a veces nos quejamos porque no tenemos todo aquello que quisiéramos tener, ¿no? Y como si Dios regatease algo. Le estamos diciendo, en otras palabras, no me ama lo suficiente, como el niño caprichoso que tiene 100.000 juguetes, ve otro y quiero este, y si no me lo das es que no me quieres. Pero a veces actuamos así con inmadurez espiritual los creyentes también. La madurez crece en la medida que tú vas descubriendo el amor de Dios. Tu servicio crece en la medida que tú recuerdas, experimentas el amor de Dios. Ningún ministerio cristiano, ningún servicio cristiano puede ir nunca más allá de tu concepto del amor de Dios. Jesús se encontró una vez en casa de un tal Simón y llegó una mujer, ¿verdad? Le lavó los pies, se los secó con los cabellos, derramó un frasco de perfume. Y el hombre miraba a Jesús diciendo, yo pensaba que era profeta, pero si fuese un profeta de verdad, los profetas de verdad sabrían que es una mujer pecadora. Y Jesús por toda respuesta le dijo, mira, había dos deudores. Uno, actualicémonos, uno debía 100 euros y el otro debía 100.000 euros. Y aquel a quien le debían le perdonó a los dos. ¿Quién estará más agradecido? En principio suponemos, ¿verdad?, que el que ha perdonado 100.000 estaría mucho más agradecido. Al que mucho se le perdona, dice Jesús, mucho ama. Cuando yo descubro quién es Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, cuando yo realmente me reconozco a mí, mis debilidades y pecados, descubro a un Dios tan generoso que no me queda otra solución que responder con las palabras del apóstol Pablo. Es que cuando se trata de servir a Dios, es que el amor de Cristo me constriñe, me empuja, me impulsa. Y entonces tenemos otro aspecto que es muy relevante, ¿no? Y que nos lleva a pensar en nuestras actitudes y en nuestras motivaciones para el ministerio. ¿Es el amor de Dios? ¿Es el querer agradecer a Dios? Eso debería ser el fundamento, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos a Malaquías nos damos cuenta de que dudar del amor de Dios es poner en cuestión todo en la vida cristiana. Poner en cuestión todo. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que te hemos menospreciado. Y no vamos a seguir, pero lo resumo. En que traéis los peores animales para el sacrificio. Los israelitas tenían que ofrecer sacrificios como perfectos, sin mancha. Y dice Malaquías, me traéis al ciego, al cojo, a Dios. Cuando no entendemos el amor de Dios es difícil honrar a Dios, ¿verdad? Hacemos las cosas con apatía, con desgana. A veces en nuestra mente, para quedar bien el trabajo con otros, a veces nos esforzamos, ¿verdad? Si esto se va a ver, nos esforzamos para que se vea. Bueno, pero esto es para el Señor. Vamos a hacerlo para el Señor. Para el Señor debería ser lo más excelente que nosotros podamos hacer. Lo mejor cantando, lo mejor sirviendo a los demás.
No es posible hacer un servicio cristiano, ¿no? y querer atender gente, por ejemplo, con mala cara. No voy a decir la iglesia, pero recuerdo a una iglesia donde a veces se hacían conferencias en un lugar de España, para dar cuantas menos pistas mejor. Estoy hablando de hace tiempo, ¿eh? Pero había una persona que se encargaba de la puerta, pero en cuanto terminaba la reunión, echándonos a todos y que me tengo que ir, ¿no? Apagando luces y empujando a la gente. No es tanto tener un horario, que está bien, decir, mira, pues ya tengo, sino serio, como enfadado, dices, el servicio hay que hacerlo con gozo. Y él dice, ¿dónde está mi honra? Es que honrar a Dios no tiene que ver solo con hacer las cosas que son correctas, sino hacerlas correctamente. Y las cosas, un creyente las hace correctamente cuando las hace con gozo y con amor en el Señor. No podemos ofrecer a Dios cualquier cosa. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 2, si no escucháis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, y dice, enviaré maldición, ¿no? No podemos entrar en todos los detalles, pero en el Antiguo Testamento la obediencia traía bendición y la desobediencia, pues a veces maldición, juicio, castigo, ¿verdad? De parte del Señor para corregir. Dios siempre que castiga a su pueblo es para corregir, no para fastidiar, no para molestar, pero les reclama a los sacerdotes. Os dejo solo un punto de lectura en esto. Cuando leemos Malaquías vemos muchos sacerdotes y podríamos decir, bueno, esto no es para nosotros. ¿Seguro? ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Todos. Somos un reino de sacerdotes y gente santa, dice Pedro. Tenemos una función sacerdotal. Es cierto que solo hay un sumo sacerdote que es Cristo, ¿verdad? Pero estamos aquí para servir a Dios. Estamos aquí para hacer de sanos mediadores. No es que nos necesite nadie. Dios es suficiente. El mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Pero el pueblo de Dios es un mediador a la hora de proclamar el Evangelio, de darlo a conocer. A la hora de ayudar a los demás. Dios ayuda a nuestros hermanos, los cuida a través de tus manos, a través de tus gestos. Entonces todos somos real sacerdocio. Entonces el mensaje es para nosotros, nadie se puede escapar, ¿vale? Tenemos que examinar nuestro corazón, pero también tenemos que examinar nuestras actitudes. ¿Son las correctas? ¿Expresamos en lo que hacemos en el servicio a Dios, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones con los demás? ¿En esa actitud estamos manifestando realmente que somos hijos de Dios? Al lado de las actitudes estarían, y voy resumiendo, nuestro comportamiento. Algunos estaban todos los días que tenían que estar en el tabernáculo y ofrecían sacrificios, pero Dios les llama la atención y le dice, mira, yo soy un Dios santo. Yo soy el Dios que hace pactos y es fiel a sus pactos. Por lo tanto, yo demando de vosotros que seáis personas fieles y confiables. Capítulo 2, versículo 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué somos desleales los unos con los otros y profanamos el pacto de nuestros padres? Yo soy fiel, vosotros tenéis que ser fieles. Versículo 14. Y diréis, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Comportamiento. Un hombre o una mujer cristiana tiene que estar caracterizada por ser una persona confiable, una persona fiel. Y Dios tiene que decirle, aquí tenemos un problema. No hemos entrado en el contexto histórico para nada, ¿verdad? Pero solo deciros que en esta época muchos de los judíos habían tomado la bellísima costumbre, entre comillas por supuesto, de decir, mira,
he tenido una esposa ya durante unos cuantos años, me voy a buscar una esposa más joven y despacho a la de siempre. Dios está criticando esto. Paréntesis. A veces ha crecido el número de divorcios en el contexto cristiano también de una forma un poco notable. Dices, tenemos un problema de no entender lo que es el matrimonio, es un pacto delante de Dios. No es tú y yo y luego lo hacemos, lo deshacemos. No es un pacto, un compromiso delante de Dios. Y además se habían casado con mujeres de otros pueblos, idólatras. Y fijaos a dónde había ido llegando la cosa. Los hijos de estos nuevos matrimonios, dice el texto en el libro de Miqueas, en el capítulo 13, que ni siquiera sabían hablar la lengua judía. Vaya. Es como si te casases con una mujer de cualquier país, pensad que no sea de habla española, ¿no? Y tus hijos están aquí pero no hablan español, ¿no? ¿Qué problema grave había en este caso? No solo era un problema de idioma, es que no podían ni leer ni entender la ley de Dios. No había traducciones como ahora, tantas. La Biblia estaba en hebreo, en el idioma de Judá. Es decir, se estaban alejando del pacto de Dios. Malaquías pone delante de nosotros la responsabilidad, la fidelidad a Dios, en primer lugar, y segundo, ser capaces de transmitir esta fidelidad a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, dejándoles un ejemplo. Malaquías nos recuerda que Dios examina también nuestros pensamientos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Recordáis que decíamos que Dios habla muy directamente, ¿no? Como decir, oye, que esto me ha molestado. Lo que has dicho y cómo lo has dicho me ha molestado. Dice el Señor, vuestras palabras han sido violentas contra mí. Y todavía preguntáis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, Dios escucha, examen, ¿de qué? De la boca, y seguramente igual no lo decían con la boca, pero por lo menos en la cabeza estaba esta frase, ¿no? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos? Hay una duda importante. ¿Recordáis dónde estaba el problema? Tú cuando dudas del amor de Dios llegas aquí. Está de más servir a Dios. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? El salmista del Salmo 73 confiesa que tuvo el mismo problema. El salmista dice, los ricos prosperan, los que hacen mal les van bien todas las cosas. Y yo que quiero obedecer a Dios, que no estoy en la Forbes, ¿no? En la lista de top de millonarios, estamos, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero el salmista confiesa que esperaba otra situación. Dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué les espera a los que rechazan a Dios? Algunos van a tener tienen muchas cosas ahora, pero no van a tener nada en el futuro. Y quizás nosotros tenemos menos cosas, pero las podemos disfrutar mejor en el presente y tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Termino diciendo, bueno, hablamos de guíame, examíname, ya no, hemos hecho el examen, ahora solo un breve comentario sobre y guíame por el camino eterno. Malaquías también nos da respuestas y os animo a que las descubráis vosotros. Pero la primera sería, ¿cómo podemos caminar en el camino de Dios? Démosle la vuelta. ¿Qué hacían dudar del amor de Dios? ¿Dónde está la clave de andar por el buen camino? Recuperar la confianza en el amor de Dios. En el capítulo 3, versículo 16, dice que en ese tiempo de crisis, los que temían al Señor, de aquí no es tanto una sensación de miedo que te escondes, sino de reverencia, de respeto, realmente amaban al Señor,
Estos hablaron entre sí y el Señor escuchó y fue escrito ante él un memorial de los que temen al Señor y de los que honran a su nombre. La base de la vida cristiana está en el amor de Dios. Así empezó, porque Él amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el amor de Dios no se queda en el pasado. El amor de Dios es lo que nos sostiene. Es el amor que ha derramado en nuestros corazones y que nos permite amar a nuestros hermanos y orar hasta por los que nos persiguen y nos tratan mal. Porque no es algo natural, es algo que hace Dios. El texto de Malaquías nos anima a hacer compañerismo para animarnos los unos a los otros. ¿Estimularnos a qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí tenemos la clave, ahí tenemos el camino. Tenemos que buscar la limpieza de nuestras vidas. Hay algo que seguro que hacemos todos, y lo dice la Biblia. Nos manchamos los pies, aunque estemos limpios, pero los pies en el camino siempre se ensucian. Si alguno dice que no tiene pecado, dice 1 Juan, el tal es mentiroso. Eso no es verdad, ¿no? Pero dice Malaquías a este pueblo, Él, el Señor, se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes. ¿Quiénes son ahora los sacerdotes? Nosotros. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán ofrenda en justicia al Señor. Y les serviremos con gozo, con pasión, con ilusión. Él nos ha dado además una esperanza. Fijaos cómo termina Malaquías, uno de los capítulos finales, dice: mas para vosotros, y quisiera dejar este mensaje al final, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, los que amáis a Dios, los que os habéis amados de Dios y los que amáis a Dios, para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Lo que está dibujándonos es lo que nos espera. Cuando el Señor venga, será un tiempo de resplandor, un tiempo de disfrutar de la presencia de Dios, pero también poder recordar de todo aquello que hemos hecho por el Señor. Porque las obras de los justos, con ellos van a la presencia de Dios. Quiera el Señor que este mensaje de Malaquías pues nos ayude a recordar, a autoexaminarnos, escuchando al Señor, ver si hay alguna cosa, si hay algún camino de perversidad, si hay algo en lo que estamos tibios, para enfrentarlo delante del Señor y dar esa respuesta, devolvernos. Y si alguno tiene dudas, solo hay una mirada que dirigir. Si alguien duda, solo una mirada a la cruz de Cristo, que nos recuerda el amor de Dios y nos recuerda que nada ni nadie nos podrá jamás separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que los bendiga.